la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano y este Centro INA Guerrero, les damos una cordial bienvenida esta tarde, calurosa pero de muchos afectos, y sobre todo una tarde especial porque tenemos un invitado, un experto en la arqueología de Guerrero, el arqueólogo Rubén Manzanilla López, de quien les leeré en breves segundos datos curriculares de un extensísimo currículum, pero bueno, vamos a leer lo regular. De verdad nos da muchísimo gusto recibirles esta tarde y proseguimos con la programación anual de esta cátedra que se fundó en el año 2006, que es la única cátedra en antropología e historia que el INA tiene en todo México. En el estado de Guerrero nos consideramos privilegiados por este mecanismo de investigación que hace posible que cada mes esté en esta ciudad de Chilpancingo un experto en la materia. Está con nosotros la directora del Centro INA, la licenciada Blanca Jiménez Padilla, quien como cada mes también les da la bienvenida a ustedes. Está aquí con nosotros porque estos actos académicos merecen su presencia y sobre todo el trato que tiene con ustedes nos lo ha reiterado. Es muy importante este acercamiento de nuestra directora del Centro INA con ustedes. Gracias. El doctor Rubén Manzanilla López es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA, es maestro en Arqueología con mención honorífica y doctor en Antropología con mención honorífica también por la misma institución. Ha participado y dirigido 25 proyectos arqueológicos del INA, entre los que destacan el proyecto Metro Línea 5 de la Ciudad de México, el proyecto Metro Línea 7 también en la Ciudad de México, el proyecto Plaza Banamex en la Ciudad de México, proyecto Ixtapas-Zihuatanejo-Petatlán aquí en nuestro estado, el proyecto Punta Diamante como coordinador en el estado de Guerrero de abril de 1989 a octubre de 1990. En el programa de prospección y rescate arqueológico de la nueva supercarretera Cuernavaca-Acapulco de julio de 1991 a junio de 1993, de donde pasa al proyecto de rescate arqueológico de la presa hidroeléctrica El Gallo Guerrero en junio del 98. En el proyecto de consolidación de edificios arqueológicos de Cuetlacuchitlán Guerrero, la zona que es nuestro tema de hoy, y estuvo dirigiendo el proyecto de salvamento arqueológico en el predio Tulancingo, en la presa La Parota, en la Costa Chica del estado de Guerrero en 2006. Asimismo tiene 70 publicaciones diversas como autor y coautor, entre las que destacan en 1986 Arqueología de superficie en el área metropolitana de la Ciudad de México, problemáticas y alternativas. Arqueología de superficie, Revista Mexicana de Estudios Antropológicos de la Sociedad Mexicana de Antropología de nuestro país. Noticia La porcelana oriental en el proyecto Plaza Banamex en la revista Imagen de diciembre de 1987, publicación del Banco Nacional de México. En 1990 el artículo El período clásico en la región costera de Zihuatanejo y Petatlán, estado de Guerrero, la época clásica, nuevos hallazgos, nuevas ideas, del Museo Nacional de Antropología. En 1991, coautor del artículo Exploraciones recientes en Puerto Marqués Guerrero, Barro Nuevo, año 2, primera época, del Ayuntamiento de Colima, Centro Regional Colima, del INA, México. Algunos artículos de nuestros expertos también los hacen en otras partes de México, no necesariamente lo de Guerrero tiene que publicarse en Guerrero. En 1992 el artículo La nueva zona arqueológica de Cuetlacuchitlán, nuevo hallazgo en el estado de Guerrero, en Samanago, boletín de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Iztapalapa, en el año 92.
En 2000, la tesis de doctorado en antropología, la región arqueológica de la Costa Grande de Guerrero, su definición a través de la organización social y territorialidad prehispánicas de la ENA, Escuela Nacional de Antropología. En 2006, el libro Cuetlacuchitlán, sitio preurbano en Guerrero, un ejemplo de sociedad jerárquica agrícola en la región Mezcala, en la colección Páginas Mesoamericanas número 4, ediciones euroamericanas, en colaboración con Conaculta INA México. Hace un momento platicábamos con el doctor, este editor es alemán, el doctor Klaus Dille. Él estuvo aquí en Chilpancingo y nos trajo los libros del doctor en el año 2006, me parece, cuando inició la cátedra. Su editor nos dijo que ya murió, y la verdad pues lo lamentamos mucho, porque un extranjero con muchísimo amor junto a otra alemana también editaron muchas publicaciones de arqueología y de antropología de nuestro país. En 2008, el libro Las manifestaciones gráfico-rupestres existentes en los sitios arqueológicos de Acapulco Guerrero, colección Catálogos del INA México. Ha sido profesor titular horas semanales de la Escuela Nacional de Antropología, es miembro del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presidente suplente del Consejo de Arqueología, director del Centro Regional Guerrero, también él fue director de este centro INA, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del 2005 al 2011, es miembro de la Sociedad Mexicana de Antropología, miembro del Colegio de Antropólogos, miembro de la Society for American Archaeology y miembro académico de la Academia de Arqueología de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Bueno, esto es un poco del extenso currículum del doctor Manzanilla. Y bueno, sí, le pedimos al doctor Manzanilla sí, que nos permita, antes de que él dé inicio, que el arqueólogo Jorge Alberto Hernández nos dé una breve explicación de la pieza del mes, si son tan amables. Bueno, es una explicación muy breve, es una presentación. Todavía no acabo. Bueno, lo que tenemos aquí es una pequeña selección de piezas de figurillas Mezcala. Bueno, vamos adelante. Será por eso, ¿verdad? Bueno, tenemos una pequeña representación de objetos líticos, la lítica pulida, lo llaman estilo Mezcala, ¿no? Este estilo Mezcala surge en 1948, bueno, se le define en el 48 por Miguel Covarrubias a una tradición lapidaria que consistente en figurillas, máscaras, figurillas antropomorfas o morfas, algunas maquetas de templos, de rasgos esquemáticos, muy estilizadas y apenas insinuados los rasgos, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Definió esta área para la zona central de Guerrero, zona norte de Guerrero. El límite de la tradición mezcala estaría en el sur del Estado de México y parte del occidente de Morelos. Con las piezas que se ven ahí vamos a dar una breve explicación de dónde las recuperaron. Es una piedra, antes, por favor. Una de las figurillas, la figurilla de Aztotitlán, es la más antigua que se tiene en la exposición. Es una figurilla elaborada en piedra caliza que fue encontrada en la calzada que conduce a la cueva de Oxotitlán como parte del proyecto especial Oxotitlán, y tiene que ver o está asociada al sitio de Quiotepec Oxotitlán, fechado más o menos para el preclásico medio, entre 900 y 500 a.C. Así, bueno, esa es la figurilla. Siguiente, por favor. Ahora la figurilla de Oxotenco. Esta pieza fue localizada tras un rescate arqueológico que hicimos en la cueva de Oxotenco. Es un sitio que está en la zona de la depresión del Balsas, en el poblado de Azcala. En una cueva, se localizó dentro de una cueva, posiblemente fue depositada como ofrenda, asociada a tiestos del preclásico medio, preclásico terminal.
tardío. Está asociado a blanco granular, a laca Morelos y a negro pulido de otros grupos. Bueno, esta es las excavaciones en la cueva. Es la figurilla en cuestión. De hecho, le pusimos hasta nombre. La siguiente, por favor. Bueno, en el libro le pusieron de cariño Ted a la figurita. Ahí sí, bueno, esta es, ¿no? Y esto es antes de la restauración, donde se hizo una pequeña limpieza. Es de piedra caliza también. Siguiente, por favor. Bueno, este proyecto de los filos Mezcala en 2007 surgió por una afectación que se iba a hacer en un área conocida como los filos Mezcala del Bermejal, por parte de una compañía minera. Hay dos procedencias en de las piezas. Un pendiente en forma de espiral y una de las figurillas más grandes la localizó Rodolfo Lobato en una cista de pilaja de piedra caliza. Está la cista en la parte alta de una estructura en el año 2007. Asiento, por favor. Es una de las figurillas y son dos figurillas y dos pendientes. Ahorita en exhibición nada más tenemos una de las tablas más completas. Siguiente, por favor. Esta es la pieza de los filos Mezcala. Y otro de los sitios, en otro sitio de la zona de los filos Mezcala, siguiente, por favor, se encontró en una tumba troncocónica asociada a un entierro. Parte de la ofrenda son varias orejeras tubulares hechas en jadeíta y una figurilla Mezcala hecha en caliza blanca, o sea, las que están ahí. Estas piezas, las de los filos Mezcala, están reportadas para el periodo epiclásico, entre 650 y 900 después de Cristo. Bueno, estoy diciendo todo, muchas gracias. Gracias. Yo quisiera agregar un poco lo que acaba de presentar el arqueólogo, es el contenido que tiene la vitrina que está ahí atrás, al final de la sesión que ustedes el contenido, pero el interés que tenemos al presentar la pieza de inmenso, poner una vitrina para que la gente que viene a las instalaciones pues vaya conociendo un poco el acervo. Esta vitrina creo que es muy importante, y lo que Jorge mencionaba es porque el problema grave que tiene de la región de Mezcala que tenemos en Guerrero es que son de piezas que han sido terriblemente saqueadas. O sea, son piezas que todo el mundo busca como tesoros y pues, es difícil encontrar, que el arqueólogo no me va a dejar mentir, piezas Mezcala en contexto. Entonces, estas piezas que fueron localizadas en contexto tienen un valor verdaderamente importantísimo, ¿sí? Porque muchas de las que conocemos y que vemos a veces en colecciones, en museos, del saqueo, que es nuestro dolor de cabeza aquí en el Estado. Entonces, pues mil gracias a todos los muchachos, a Hugo, el restaurador, a todos los que nos ayudan, porque es compartir con ustedes parte del quehacer institucional que hacemos a través de los proyectos específicos que realiza a lo largo del año el Centro INA Guerrero, y que a veces son objetos que tenemos en las bodegas, que la gente no conoce y que queremos que ustedes conozcan también el resultado de las investigaciones y de las atenciones que hacemos a denuncias, de los rescates y de los proyectos que realiza el Centro INA. Pues sin más, Rubén, bienvenido, en verdad siempre es un gusto recibirte aquí en Guerrero. Es uno de nuestros grandes expertos sobre la arqueología de Guerrero, un gran conocedor, sobre todo en cuestiones de iconografía y de sitios con petroglifos, petrograbados, o sea, uno de los expertos extraordinarios que tenemos, y que es a él a quien siempre consultamos para todo este tipo de cosas. Entonces, pues bienvenido, sin más, te doy la voz y gracias por aceptar el venir nuevamente a este estado que te quiere tanto. Bueno, así funciona. Bueno, vamos al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Y te agradezco mucho la diferencia en volverme a invitar. Estuvimos aquí el año pasado, ¿no?
Y bueno, ahora lo que quiero hacer es compartirles uno de los trabajos que más momentos gratos me ha dejado en mi vida, que fue el rescate del sitio arqueológico de Coatlacochitlán. Así que yo creo que antes de empezar a decirles dónde está y de qué consta y por qué es importante para la arqueología de Guerrero, pues habría que empezar a platicarles cómo fue que se encontró el sitio y cómo fue que se rescató. Entonces, bueno, tendría yo que remontarme a febrero de 1991, cuando me vine para acá como director del Centro INA, hace muchos años. Y en aquellas épocas, cuando yo me hice cargo de la dirección del centro, hicimos una revisión de lo que estaba como pendiente o como a medio hacer, y nos topamos con el proyecto de la autopista del Sol. Entonces, bueno, teníamos la idea, o sabíamos pues que había habido un arqueólogo, se llamaba Manuel, pero no recuerdo cómo se apellida, que recorrió todo el trazo de la autopista y emitió un dictamen diciendo que no había nada, que pues, se podía hacer la autopista sin ningún problema. Entonces, ahora sí, como dice la divina providencia, de que no, pues eso no está bien. Entonces le pedí al director de INA, que entonces era Roberto García Amor, que nos autorizara una partida presupuestal para hacer nuevamente el recorrido de la autopista. Entonces, gracias a eso, estaban aquí ya un grupo de arqueólogos trabajando por ahí cerca de Tulimán, cuando una noche me llaman a mí al centro INA, unos ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para decirme que cerca de Paso Morelos estaban sacando unas piedrototas las máquinas y lo estaban rompiendo. Entonces ya Arturo Talavera se adelantó junto con el arqueólogo Martín Rojas y me hablaron de Paso Morelos. Bueno, mi compañero arqueólogo Arturo Talavera siempre ha tenido un léxico, digamos que particular, ¿no? Un poco suave, pero además así como muy jicamón, como decimos en el DF, ¿no? Entonces cuando yo descuelgo el teléfono me dice: manito, vente para acá porque le están partiendo el queso. ¿A quién le están partiendo el queso? No, tiene un sitiote. Entonces, como en las películas, ¿no? Llegamos en la noche, estaban los trascabos trabajando, haciendo la destrucción. Y yo llegué con mis sellos de guina y no sabía qué hacer, si ponérselos al maquinista o ponérselos a los trascabos o a qué, ¿no? Entonces hablamos con uno de los operadores de los trascabos para que se detuviera y nos dijo que no, que si no era el capataz y que le daba la orden, pues no. Y entonces eso pues sí habría que reconocérselo a los compañeros, porque Arturo dijo: bueno, pues con guina no se juega, y se paró enfrente de la máquina junto con Martín Rojas, y yo me subí a trascabo casi que a manosearme con el operario, ¿no? Entonces, bueno, ya los empezamos a amenazar de que nos íbamos a ir a Huitzuco por la judicial, y entonces que ya no, pues que ya se arreglaran con la policía, ¿no? Y bueno, afortunadamente se pararon las obras y ya empezamos a tener algunas reuniones de trabajo con los ingenieros de la empresa Tribasa, que era la encargada de hacer este tramo de la carretera. Y bueno, aquí empieza lo que sucedió, ¿no? Bueno, entonces resulta que la hoy zona arqueológica de Coatlacochitlán se localiza a 3 kilómetros del pueblo de Paso Morelos, en el trazo de la autopista del Sol. Y como les comenté, fue descubierta en junio de 1991 por una denuncia. Y fue tal el impacto, que vamos a ver lo que pasó, que todo esto que les platiqué terminó con la construcción de un túnel que costó en aquellas épocas $1,000 millones de pesos. Y ustedes ya se imaginarán los llantos de la gente de Tribasa, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero es el único ejemplo en toda la arqueología de México que se ha solucionado así. Los ingenieros nos proponían que enumeráramos todas las piedras del sitio arqueológico y que ellos con gusto nos los volvían a armar en otro lado donde nosotros quisiéramos. Ahí aplanaban y lo volvían a armar. Nos decían como en Abu Simbel en Egipto. Entonces, bueno, nosotros dijimos que las soluciones era o hacer un desvío de la carretera o a ver cómo le hacían, pero por ahí no pasaba, ¿no? Entonces entramos en una negociación en donde nos dijeron: bueno, ¿cuánto tiempo necesitan para liberar el sitio?
y en aquellos momentos le dije, bueno, pues denos un mes para liberar el sitio y ya les decimos que, ¿no? Y aquí siempre es la anécdota que hace rato platicábamos, que bueno, para los ingenieros liberar un sitio es quitarlo para que pueda pasar la obra, ¿no? Y para nosotros liberar un sitio es quitarle toda la tierra encima para ver qué hay abajo. Entonces, bueno, la cuestión fue que después del mes que estuvimos haciendo los trabajos de liberación, pues yo pensé que lo mejor es que viniera el Consejo de Arqueología a ver lo que estábamos encontrando y que ellos decidieran qué procedía, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunos datos, yo eso lo pongo siempre en contexto porque a veces se empieza uno a platicar y a divagar y se olvida de decir cosas, ¿no? Pero bueno, Tlaxchitlán podemos decir que es uno de los grandes núcleos poblacionales en el noreste del estado de Guerrero, para épocas tan tempranas como 300 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo, aunque su poblamiento empezó mucho antes, empezó hace 800 años antes de Cristo. Y tiene mucha relevancia porque es un sitio que tiene características urbanas. Imagínense, un sitio de hace 2000 años con calles, plazas, sistemas de drenaje, pozos de agua, almacenes, la casa de los gobernantes, todo ahí completito, ¿no? Y que a final de cuentas, en un principio no sabíamos a qué cultura pertenecía hasta que tuvimos la suerte de encontrar algunas figurillas mezcala, y bueno, también por eso es importante Tlaxchitlán, porque es, digamos, uno de los exponentes más antiguos de esta cultura. Bueno, por alguien, si alguien tiene la curiosidad de apuntar las coordenadas donde está Tlaxchitlán, son esas. Y bueno, obviamente está en el noreste del estado de Guerrero, cerca de la población de Paso Morelos y en el municipio de Huitzú. Bueno, ahí les va entonces la historia. Como les comentaba, el 18 de junio de 1991 recibimos esa llamada que les platiqué. Nos fuimos a parar ahí enfrente de los Trascabos y afortunadamente no nos atropellaron y pues estamos platicando aquí. Pero bueno, se detuvieron las obras de la autopista que ya habían causado una gran destrucción. Aquí podemos ver más o menos en los primeros días ya de exploración lo que se iba encontrando, ¿no? Aquí todavía vemos todo lo que había arrastrado la maquinaria. Se comenzó la exploración y empezaron a aparecer los elementos urbanos que componían el sitio, ¿no? Y ahorita platicamos qué es todo esto. Es para que más o menos se den una idea de qué era lo que nosotros íbamos encontrando día con día, ¿no? Plazas, calles, casas, almacenes, lugares donde tallaban la piedra, entierros con ofrendas muy ricas. Y entonces, pues ya le dimos una limpiadita a todo y yo convencí al entonces coordinador nacional de arqueología de que a su vez convenciera a los miembros del Consejo de Arqueología para que vinieran a ver todo lo que estábamos encontrando. Y así fue que, no me acuerdo el día exactamente, pero sí un mes más o menos cabal de que empezamos los trabajos de liberación, que vino una comitiva del Consejo de Arqueología a visitar los trabajos. Bueno, la expectativa de la gente del pueblo era así grandísima porque nadie sabía ni de qué se trataba ni qué iba a pasar con lo que se estaba encontrando. Aquí, bueno, estos señores están por aquí, son algunos de los miembros del consejo. Esta es la arqueóloga Teresa García. Ajá, estamos por aquí. Vino, ¿quiénes vienen? Me acuerdo quiénes vinieron, pero vino vino el profesor García Cuque, hace rato que no vino, pero sí vino. Estuvieron aquí, y bueno, los ingenieros de la SST tuvieron la feliz o la infeliz ocurrencia, no sé cómo le quieren llamar, de llevar un helicóptero. Entonces le dijeron a los miembros del Consejo de Arqueología, pues bueno, súbanse al helicóptero y ya que vean arriba, pues ustedes nos dicen si se puede quitar, ¿no? Yo la primera vez que me subí en helicóptero. Entonces, bueno, aquí ven ustedes a la gente, ¿no?, del pueblo, así rodeando a los representantes del consejo. Pues era una gran expectativa. Y como les decía, bueno, se realizó un vuelo en helicóptero
y esto es lo que se veía, ¿no? Desde arriba. Aquí hay otra vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los del Consejo de Arqueología dijeron, pues el sitio se queda, ¿sí? Entonces ya, pues afortunadamente eso ya tuvo que seguirse por los cauces legales, entonces se tuvieron que hacer los convenios para seguir librando el sitio, ya entendiendo que entendíamos nosotros por liberación, y empezar a pensar en el famoso túnel. Entonces me acuerdo que cada, no sé, cierto tiempo llegaban los ingenieros a decirnos que si ya lo habíamos pensado mejor, que si no era posible, que mejor lo hubiéramos armado en otro lado. Les decíamos que no. Cuando empezaron las detonaciones para hacer el túnel, pues era así como de programa de televisión, ¿no? Porque lo que liberábamos en un día, en la tarde había que volverlo a tapar para que cuando detonaban la dinamita no se cayeran los muros. Ajá, entonces bueno. Y este es el túnel que se tuvo que construir, tiene 50 metros de altura, es un solo arco, que también esa es una cuestión que es única, porque si ustedes se fijan, la mayoría de los túneles de la autopista del Sol son de 2 arcos, pero acá la solución tuvo que ser esta, que elevaba el costo muchísimo más, ¿no? Y bueno, arriba, que no se vea, está el sitio arqueológico. Entonces, como les comentaba, es la única vez en toda la arqueología mexicana que se ha podido llegar a un acuerdo de estos y que se ha concretado, ¿no? El túnel se llama Los Querendes, está ahora en el kilómetro 181 más 200, en aquellas épocas era el kilómetro 188, pero los ingenieros nunca se ponían de acuerdo en qué kilometraje estaban, ¿no? Entonces, hay algunas publicaciones donde dice que están en el kilómetro 188, otras donde ya dice que están en el 181, porque según como nos iban cambiando el encadenamiento de los kilómetros, se iba haciendo. Aquí en este lugar, por ejemplo, cuando está clarito, que no hay tantas nubes, se aprecian perfectamente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl en el Cuenca de México. Entonces era un lugar así como muy privilegiado para la gente que vivía ahí. El pico de Orizaba también. El pico de Orizaba, pues es eso. Ajá. Entonces, bueno, pues ya como dicen Limonera y con Garrote, cuando ya empezamos a tener presupuesto para la liberación del sitio de Cuautla-Pichitlán, dijimos, bueno, pero esto no está solo, ¿no? Tenemos que buscar qué hay alrededor y entender cómo es la relación de un sitio tan grandote, así como casi una ciudad, con los otros pueblos más importantes y menos importantes de la región. Y encontramos otros 14 sitios, todos tienen la misma arquitectura que Cuautla-Pichitlán, pero son más chicos. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos. Este es un sitio que se llama Zacuantla, uno de los muros que se habían dejado a la vista los saqueadores. En ese mismo lugar, la presencia de tumbas de arco falso, que mucho tiempo se pensó que era como una influencia maya en Guerrero. Ahora se sabe que desde el preclásico medio hay esas tumbas aquí, que más bien son de origen guerrerense. Bueno, ahí cerca de Paso Morelos hay este sitio con tumbas, desgraciadamente saqueadas. Es que uno dice, el arqueólogo encontró tal sitio, no es cierto, el arqueólogo visitó tal sitio después de que ya lo habían saqueado, ya sé qué tanto, ¿no? Ese es otro sitio que se llama Tepeltipa, que ustedes pueden ver aquí el uso de este tipo de piedras circulares, que localmente les dicen quesos, son como cilindros que servían como columnas para sostener las casas, y ya después de cierto periodo de uso pasaban a formar parte de los nuevos muros. Este es otro lugar que se conoce como la Mesa de los Huachocotes, que está ya cerca de Huitzuco, y todos estos sitios eran dependientes de Cuautla-Pichitlán, más o menos entre 300 años antes de Cristo y 300 años después de Cristo, 300 años de nuestra era. Bueno, hicimos también una serie de sondeos así al azar, fuera de la zona de afectación que hizo la maquinaria, y contamos con la colaboración de alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pozo que hacíamos, pozo que de repente nos aparecían muros, ¿no? De esa manera se logró determinar que la zona tiene aproximadamente 35 hectáreas de extensión.
De esas 35 hectáreas, pues solamente hemos podido trabajar 2. Y además creo que mientras no se resuelvan ciertas cosas, está bien que no se hayan explorado más de 2 hectáreas, ¿no? Porque si no se generarían un montón de problemas de mantenimiento y de custodia. Pero bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta a partir de delimitar la zona arqueológica fue que a lo que le había pegado la maquinaria era la parte central del sitio, para que vean qué tino tenían estos señores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se conserva del sitio arqueológico de Cotlahuichitlán? Pues 2 de sus principales plazas ceremoniales, afortunadamente. Y se conserva parte de 3 de sus conjuntos habitacionales, el poniente, el sur y el este, ¿no? Ya de alguna manera, entrando en confianza con la gente de Paso Morelos, se nos permitió trabajar en otro conjunto que está como a 200 metros del eje de trazo de la autopista, y ahí se encontró nada más ni nada menos que la casa de uno de los caciques de Cotlahuichitlán, ¿no? Que la vamos a ver un poquito más adelante. También nos dimos cuenta de que se podían distinguir 3 momentos en la historia del sitio de Cotlahuichitlán. En los vestigios más antiguos encontramos unas figurillas que se les conoce en el argot de los arqueólogos como tipo telos, que son de rasgos olmecas. Y también encontramos algunos tepalcatitos blancos con unas líneas incisas que también están asociados con la cultura olmeca. Y algunos arranques de plataforma y algunos arranques de muritos, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, bueno, esto es como una cosa lo que uno lee y otra cosa lo que uno va haciendo. Esta es una fotografía que tomó la compañía Tribasa después de que ya les hicimos todo el numerito de pararle la obra. Entonces, sí es muy importante, miren, fíjense cómo viene aquí el trazo de la autopista. Esto es todo lo que desbarató la maquinaria. Pero además, estaban entrando por los 2 lados, o sea, las máquinas que nosotros paramos fue aquí, pero por este otro lado también venía la destrucción. Se iban a encontrar en el centro. Entonces, bueno, lo que se salvó es esta parte de las unidades habitacionales. Esto que es el recinto 1, no veo muy bien qué estoy haciendo, pero a ver. Esto que es el recinto 1, que le llamamos, esto lo vamos a ver a detalle. Otro recinto que está a un lado, que es el recinto 2, y otra parte de unidades habitacionales. También nos dimos cuenta de que no estábamos encontrando cualquier casita, sino que ahí vivían los gobernantes, los sacerdotes, los artesanos, toda la gente que, digamos, en la jerarquía social era la más alta. ¿Y dónde vivían los más pobres, por llamarle así? Pues en la parte baja. Entonces también estuvimos haciendo rescates cerca del trazo de la carretera y encontramos algunas casitas de la gente humilde, entierros de la gente humilde, y se notaba, pero bien claro, que había jerarquías sociales muy marcadas. Entonces les decía, bueno, en esa primera etapa, volviendo a lo que estamos platicando, Cotlahuichitlán quizás fue una pequeña aldea que dependía de los sitios olmecas que estaban ahí por el río Balsas, ¿no? En Teopantecuanitlán, en San Francisco Zomatlán, todos estos lugares que hay esta presencia de la época o de la etapa olmeca en Guerrero. Y pues Cotlahuichitlán era así como que, bueno, casi que la ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? de aquellas épocas. Pero ¿por qué estaba ahí Cotlahuichitlán? Bueno, que han estado ahí y se ha quedado un rato. Si se pone uno a ver el paisaje, se da uno cuenta de que está uno en una ruta natural que viene del estado de Morelos y que va hacia la depresión del Balsas, y bueno, de la depresión del Balsas hacia la costa. Entonces, qué casualidad, el trazo de la autopista del Sol se hizo buscando los mejores pasos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que parece que Cotlahuichitlán, en su segunda etapa de florecimiento, cuando ya era casi una urbe, estaba en un lugar privilegiado de rutas comerciales que habían empezado desde la época olmeca. ¿Y qué se comerciaban en esas rutas? Pues quién sabe, pero en las ofrendas de los entierros encontramos muchos caracoles del Pacífico. También encontramos por ahí algunas figurillas desperdigadas de época teotihuacana, que lo que nos estaban diciendo es que cuando el sitio ya estaba abandonado, los comerciantes seguían pasando por ahí, ¿no? Y bueno, a lo mejor de repente se quedaron a comer y se les rompió un plato y esto quedaron, ¿no?
pero sí, eso es lo que más o menos explica el tamaño de este sitio en una antigüedad tal como 2000 años antes de nuestra era, ¿no? Entonces, bueno, en esta segunda etapa de florecimiento de Cotlachitlán, que podemos fechar más o menos entre como 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, es cuando se da el boom arquitectónico de Cotlachitlán. Es muy importante, no creció como de una manera desordenada, sino que había una traza, había calles que hacían esquinas perpendiculares, y a partir de esas calles se distribuyó la zona ceremonial, se distribuyeron la zona de los grandes almacenes, se distribuyeron las zonas habitacionales, suponemos que de los artesanos, los sacerdotes, los gobernantes, los nobles, o como les quieran ustedes llamar, que gobernaban Cotlachitlán, ¿no? Entonces el estilo de construcción se refinó mucho, se empezó a usar la cantera rosa, se tallaba y la traían de 40 kilómetros de distancia hasta Cotlachitlán. Ahí se trabajaban los cilindros, se armaban las construcciones, y hay dos elementos que nosotros consideramos como típicos de la arquitectura de Cotlachitlán. El primero es una ceja, que le llamamos, que es un remetimiento a cada cierta altura en los muros, que a la vez que era estructural también era decorativo, y la edificación de grandes plataformas sobre las cuales se levantaban, pensamos nosotros que unidades como administrativas, porque encontramos una cantidad de ollas así gigantes encima de esas grandes plataformas, y no hay muros, ¿no? Sino que eran como almacenes muy grandes. Y la última etapa de Cotlachitlán la ubicamos más o menos entre 200 y 300 años después de Cristo, y se nota porque la gente se fue de Cotlachitlán, pero no se fue de pronto, se fueron de manera paulatina. Muchas de las habitaciones que encontramos tenían la entrada tapiada. La gente todavía tapió las puertas de sus casas pensando que iba a regresar. Por esa misma razón las habitaciones casi estaban vacías. Entonces, bueno, hay una tesis de un compañero que se llama Marco Antonio Santos, que logró que le analizaran unas muestras de polen de las unidades habitacionales de Cotlachitlán, y lo que se obtuvo fue de que originalmente en Cotlachitlán había una vegetación de tipo de bosque de encino, ¿sí? De hecho, las muestras de carbón 14 son de encino, pero hacia 200 años después de Cristo se vino una sequía, pero fea. Entonces suponemos que hubo una serie de malos años para la agricultura, se acabó el agua y la gente se fue a donde había, o sea, se fueron a las balsas, ¿no? Y entonces nosotros nos encontramos de que en Mezcala, precisamente la población de Mezcala y todo alrededor de todas las riberas del río Mezcala hasta el Caracol, es uno de los lugares donde florece la cultura mezcala en el clásico. Entonces, ¿con gente de dónde? Bueno, entre otros lugares de Cotlachitlán, ¿no? En esa época de decadencia, de cuando la gente abandonó el lugar, le siguió todavía otra, en la que llegó gente, no sabemos si de la misma o de otros grupos, y empezaron a reutilizar los edificios en ruinas para hacer sus propias casas. Entonces tenemos de repente chozas o casitas muy simples en lo que eran los lugares ceremoniales de Cotlachitlán, y es esa última ocupación que se da hacia 300 años después de Cristo. Además, una calidad de arquitectura que no tiene nada que ver con la época de auge del sitio. Si voy muy raro o no me entienden, me dicen, yo me loco y ya no. Entonces, bueno, aquí tenemos los dos fechamientos de radiocarbono que se hicieron en Cotlachitlán, y nos dan las fechas más o menos de ocupación: 200 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo, las más representativas. Tenemos algunas que, como todos fechamientos de radiocarbono, no son exactas, pero básicamente, ustedes se fijan, se van cargando entre los límites que les hemos dado, ¿no? O sea, lo más antiguo, 800 años antes de Cristo, en la época del auge de Cotlachitlán, entre 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, y el abandono de Cotlachitlán en 300 después de Cristo, en los inicios de la cultura mezcala. Bueno,
Como les decía entonces, pues una cosa que siempre hacemos en las pláticas es describir cómo es Cuitlacuchitlán, ¿no? Entonces, salvo la parte que las máquinas nos hicieron favor de desbaratar y que nunca vamos a saber cómo era, los arqueólogos tenemos complejo de San Juan Bautista, y por eso le ponemos nombre. Entonces dijimos, bueno, tenemos dos recintos ceremoniales, entonces el uno y el otro, ¿no? Bien original, ¿no? Y tenemos las unidades o complejos habitacionales oeste, sur y este. La norte se la echaron las máquinas, y de hecho parte de la sur también. Y el lugarcito donde nos dieron permiso de trabajar después se llama Complejo 8. Y aquí hay que aclarar que es por mi culpa, porque Arturo iba numerando sus sectores, y entonces resulta que está en el Complejo 5, pero nunca me dijo, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar y cuando ya teníamos varios informes entregados al consejo y decía que era el Complejo 8, me dijo, oye, manito, fíjate que le toca el 5. Y dije, bueno, pues ahora le toca el 8, y como les decía, bueno, hay diferentes áreas de almacenamiento por todo el lugar, ¿no? Entonces, bueno, este es un planito que hicimos entre Arturo Talavera y un servidor cuando se estaba haciendo la liberación del sitio. Y este hueco que ustedes ven aquí, todo este hueco donde aparentemente no hay nada, es lo que destruyeron las máquinas. Como les decía, todavía encontramos restos de unos recintos ceremoniales, aquí uno, aquí el otro, y unidades residenciales de élite, un poquito en la parte norte, un poquito en la parte oeste, un poquito en la parte sur y un poquito en la parte este. En las unidades habitacionales encontramos varios lugares que funcionaban como almacenes. Entonces se los voy a ir mostrando, ¿no? Bueno, primero dijimos que Cuitlacuchitlán tiene una traza. La traza siempre es un elemento que se considera como propio de los pueblos de las ciudades. Por eso decimos que Cuitlacuchitlán es un sitio preurbano, porque no nos atrevemos a equipararlo con Teotihuacán, ¿verdad? Pero sí era una ciudad chiquita. Entonces, bueno, ¿cómo son las ciudades chiquitas? Bueno, grandes pueblos, ¿no? Entonces, Cuitlacuchitlán, como les digo, tuvo sus arquitectos. Entonces los arquitectos hicieron su traza, los puntos cardinales, hicieron sus calles, las empedraron como se debe de hacer, hicieron un sistema de drenaje muy complicado, y sobre eso empezaron a asignar los espacios en donde se iban estableciendo los habitantes, ¿no? Entonces aquí tenemos una de las calles. Miren, aquí por ejemplo viene una calle, baja las escaleritas, se conecta con esta otra calle, acá viene otra. Entonces es como un reticulado de lo que ahora decimos que son manzanas, ¿no? Estas grandes plataformas que estaban delimitadas cerca de los recintos ceremoniales no tienen muros internos, pero ahí encontramos una cantidad de ollas rotas impresionante. Entonces, bueno, ¿qué nos podemos imaginar? Que eran grandes almacenes. Ahí se concentraba la producción de los agricultores. ¿Para qué? Pues quién sabe, imagínate, para las grandes fiestas, o para que la gente de la élite la distribuyera de una manera más ordenada, o para el intercambio a larga distancia, no sabemos, pero son estas grandes plataformas, ¿no? Otro de los elementos, aquí hay otra calle con su empedrado, este es en la parte del sector este. Otro de los elementos propios de la arquitectura de Cuitlacuchitlán son estos dados. O sea, viene el muro, de repente se hace una especie de cuadrado y continúa el muro. ¿Para qué sirvieron? Eso sí, no tenemos la menor idea, porque no tienen escalera, no tienen nada, no sabemos si son estructurales para detener los muros, pero sí se dieron en varios lugares del sitio. Como les decía, hay todo un sistema de drenaje y de conducción de agua muy, muy elaborado en todo el sitio. O sea que en temporadas de lluvia no se les inundaba nada. Bueno, como les decía, todavía alcanzamos a rescatar dos recintos ceremoniales. El primero de los recintos es muy interesante porque al parecer tenía el acceso restringido. O sea, no cualquiera podía ver qué se hacía dentro de ese lugar y no cualquiera podía entrar ahí. Adentro del recinto ceremonial se encontraron dos tinas hechas de una sola pieza de piedra, en donde obviamente, bueno, se hacían baños rituales, ¿no?
y junto a esas dos tinas hay un baño de vapor, un temazcal. Cuando entonces Arturo Talavera bromeaba que decía que ahí se iba el cacique con sus muchachotas y se daba sus baños y después ya salía a platicar con la gente, ¿no? Entonces, estas tinas tienen un asiento también tallado en la roca y tienen esta ceja que hemos visto en todos los muros de Cuitlahupochtli como un elemento ornamental, ¿no? Entonces, aquí vemos, este es el recinto 1, tiene 28 metros de largo por 18 de ancho. Como les decía, esta es una de las calles. Aquí se accedía al recinto, ¿no? Pero esto está dentro de un complejo de unidades administrativas. Aquí de la plaza se pasaba a otros recintos de gente de élite, como les digo, no cualquiera podía pasar. Aquí están las tinas y esta cosita que ven aquí era un baño de vapor, así que la gente antes o después de bañarse entraba a darse su baño de vapor, se purificaba y después ya participaban en diferentes ceremonias, o a lo mejor, como dice Arturo, pues se iba el señor con sus muchachas y se lo pasaba muy bien, ¿verdad? Una pregunta. Sí. En la foto anterior la pueden proyectar. A ver, déjenme ver porque esto me cuesta trabajo. Ahí está. Sí. Sí, los árboles están en el norte, están en el sur. El norte está para acá. Esta es la parte este, esta es la parte oeste y el sur es para acá. O sea que las casas recibían el sol del oriente. Pues había casas en los 4 rumbos cardinales. De hecho, qué bueno que hizo la pregunta, porque esto que se ve aquí, toda esta parte que ahorita es un terreno donde se siembra, el día que se pueda continuar con la exploración de Cuitlahupochtli, aquí van a aparecer un montón de casas. ¿Sí? Le digo que los alumnos de la ENA anduvieron haciendo pocitos y la idea era exactamente esa, bueno, ¿hasta dónde deja de haber arquitectura, no? Y sí, pues tenemos 35 hectáreas de pura arquitectura enterrada, ¿no? Sí. Bueno, como les comentaba, aquí están las tinas. Bueno, como las encontramos todas despedazadas, bueno, hubo que pegarlas, ¿verdad? Ajá, es cantera, cantera. Y lo interesante del asunto es que por ejemplo, esta restauración es de época prehispánica. Entonces no sabemos si ya en la época de abandono del sitio, pues a alguien sí se le ocurrió irse a bañar ahí y las volvió a pegar, ¿no? Ajá, pero bueno, cuando la gente se fue, quizá la rompió para desacralizar el lugar o algo pasó, ¿no? No se sabe por qué se retiraron. Le decía yo que por cuestiones de sequía. Sí, ajá. Bueno, aquí está otra vista. Aquí les voy a contar la anécdota. No sabíamos cómo hacer las cubiertas para proteger las tinas y otras cosas. Y entonces el custodio del sitio arqueológico nos dijo, no hombre, póngale unos techos de bambú y de guano, de paja, es lo mejor. Entonces nos llevó ahí con un señor que tenía árboles o no sé cómo se llama, de bambú, ahí junto al río, nos lo vendió carísimo, ahí nos tienen cortando el bambú, y así como en las películas de Tarzán, ¿no? Subiendo al lomo de peón y empezamos a cortar palma de soyate y que la dejamos que se secara y que si la luna, que estuviera esa zona y no sé qué tanto nos decían. Y se pusieron las famosas cubiertas, ¿no? Entonces, después de un año, resulta que el bambú se expandió con la humedad y los techos de guano estaban llenos de alacranes. Entonces, pues yo ya, como dicen, hice berrinche. Entonces, pues ya las hicimos de asbesto, y el asbesto lo pintamos de color terracota para que no rompa, y todo lo estructural es tubo de metal para que no se pandee, ¿no? Y ya donde sí, para que no rompa, si usamos madera para los postes, pues para que no se vea, ¿no?, tan feo. Bueno, junto a este recinto ceremonial había otro que se llama recinto ceremonial 2, nada más porque primero encontramos el anterior y después seguimos con este, ¿no? Es más chico, también tiene sus 2 tinas para sus baños rituales y pensamos que es ligeramente más antiguo que el otro,
¿Por qué? Porque cuando exploramos esa zona, las tinas estaban completamente desbaratadas y porque parte de la plaza había sido reocupada como para estar tallando cilindros de piedra. Entonces este es el espacio. Aquí está otro de nuestros grandes inventos, las cubiertas. Aquí está una de las tinas, la otra está por acá. Es un espacio cuadrado, en cada espacio hay una plataforma con sus escaleras y que había arriba, pues suponemos que, si no templos, algunas habitaciones que tenían que ver con el gobierno de la ciudad, ¿no? Y colindando con los grandes almacenes que les mostré hace ratito, las plataformas estas grandotas donde no había muros, pero sí un montón de ollas. Aquí tenemos un acercamiento, es una de las tinas. A esta ya no le pusimos protección porque pues ya ni caso tenía, ¿no? Ya nada más es la base de la tina. Vean, esta está ya fragmentada, pero esta sí todavía está un poquito hacia abajo. Entonces, de hecho, todavía se puede usar porque cuando llueve se inunda. Así que un día hay que organizar una expedición para ver si es cierto que se usaban para otras cosas. Y en una de las esquinas de este espacio encontramos esto. Entonces, una de dos: o cuando estaban ya abandonando el sitio, se iban a llevar los cilindros, o sea, se los iban a robar y los fueron apilando ahí, o ahí estaban produciendo cilindros para alguna parte y los estaban apilando, los que ya estaban terminados, ¿no? Pero la cuestión es que cuando abandonaron el sitio, todo esto quedó ahí. De hecho, si ustedes se fijan, es una de las fotos de blanco y negro que yo presenté al inicio de la plática. Bueno, como les decía, siguiendo estas calles que tienen una como retícula, una traza, había como barrios, llamémosle así, o como conjuntos habitacionales. Entonces, bueno, como los arqueólogos a veces cuando no entendemos algo nos ponemos a inventar, decimos, bueno, pues aquí vivía la gente pudiente, ¿no? Eso sí es obvio. Pero ¿a poco todos eran gobernantes? No, pues deben ser los gobernantes, sus familiares. Pero como los gobernantes y los familiares son bien fodongos, porque están acostumbrados a no hacer nada, pues tiene que haber sirvientes, tiene que haber artesanos, ¿no? Tiene que haber gente que esté proveyendo de los bienes que se necesitan a la gente que vive aquí. Y además, pues, si está en la punta del cerro, ¿cómo es que le van a hacer para el agua y cómo le van a hacer para mantener el abasto, ¿no? Entonces ya nos fuimos fijando que, bueno, en los conjuntos habitacionales había graneros y que había un entonces, a ver, aquí tenemos el conjunto habitacional oeste, o como dicen por ahí, o lo que queda de él. Entonces, si se dan ustedes cuenta, pues eran unas casotas, ¿no? Eran casas muy grandes, muchas con pórtico, hay muchos patios interiores, ¿no? Vamos a pasar aquí un poquito de detalle. Tuvimos la fortuna de que en algunos de los cuartos todavía encontramos los cilindros en sus lugares. Entonces, bueno, un poco la idea es que el muro de piedra llegaba hasta cierta altura y después las columnas tenían un techo de madera y entonces sí venía el techado con palma, ¿no? A lo mejor hasta tenían un espacito ahí entre la palma y el muro para que corriera el aire y se pudiera ventilar. Aquí tenemos, bien, qué bonito está. Imagínense lo que se perdió. Aquí viene la carretera, el límite de lo que se destruyó, y esto es lo que se estaba a punto de perder. Este es el complejo habitacional sur, que es muy bonito. Aquí viene una calle con sus escaleras, viene uno bajando. Acá hay una casa de una sola familia en una plataforma muy grande y atrás tiene su granero, ¿no? Si uno continúa caminando por esta calle, se topa con esto, que como ven era como conjuntos. Aquí había callecitas, suponemos que era como de familias, porque a veces una habitación comunica con la otra y con la otra y con la otra. Entonces la única manera de entrar a la habitación de hasta acá es que conozcas a todos los que viven ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, algunos todavía con sus cilindros, algunos con sus pórticos. Aquí vean cómo la calle se convierte en una especie de pasillito. Y esta es una de las grandes plataformas que decimos nosotros que son almacenes. Era como el Walmart de aquella época, ¿no? En una de las casas de la
conjunto habitacional sur encontramos todavía una habitación con sus 3 columnas. Esto es su lugar original. Entonces más o menos nos da una idea de, como les decíamos, los muros hasta cierta altura, estas 3 columnas sosteniendo la viga principal o central, y suponemos que los techos eran a 2 aguas, ya con un armazón de madera y con palma, quizá de soyate, ¿no? Este es el complejo habitacional este, que casi no se conserva nada, más bien es como que entre el norte y el este. Y como les decía, la gente de estos conjuntos tenía áreas de almacenamiento. Lo que ¿qué quiere decir? Que no tenían ellos no producían para su autoconsumo. Había gente que les trabajaba para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban y hasta más, ¿no? Porque tenían la capacidad de almacenar sus excedentes en sus propias casas. Entonces, aquí vemos algunos tipos de almacenes. Por ejemplo, este que es rectangular, este que es circular, que decíamos que era para hacer la barbacoa los domingos, y algunos eran subterráneos, ¿no? Aquí está el granero así bien, o el almacén como le quieran llamar, muy, muy profundo. Había también, como les digo, por todo el sitio hay una red de canales, tanto de captación de lluvia como de drenaje. O sea que estaba todo muy bien organizadito, ¿no? Y como les comentaba, después de algunas negociaciones con la gente de la población, Arturo Talavera consiguió que le permitieran excavar un predio como a 200 metros del derecho de vía de la carretera. Y entonces, ¿qué nos encontramos? El famoso complejo 8, que no es 8, es 5, pero ya se quedó como 8, que es otra unidad habitacional compleja con un montón de habitaciones. Volvamos a lo mismo, quizás gente que estaba al servicio de alguno de los gobernantes de Cuautlapuchitlán en la época de auge del sitio, y la casa del mero, ¿no? O sea, ahí vivía el mandamás de Cuautlapuchitlán, ¿no? Entonces, bueno, esto es nada más para que veamos que sale uno de la zona de entrada y caminar por este caminito. Llega uno ahí al complejo 8, y pues así como que parece que no tiene nada, ¿verdad? Son muritos ahí todos feos, pero ya conforme uno se va adentrando, resulta que otra vez los conjuntos con patios, con escalinatas, con habitaciones, todo rodeando a un centro ceremonial que está presidido por una casa donde vivía una sola familia, que es esta. ¿Sí? Aquí. El árbol lo dejamos para que se viera bonito, porque no se iba a ver muy pelón. Sí. Entonces, bueno, esta era la casa del cacique de Cuautlapuchitlán en algún momento. Estaba sobre una plataforma muy grande. Aquí tenía una escalera que bajaba a este espacio cuadrangular, y aquí había lugares donde despachaban, una especie como de palacio, o quizás como otros almacenes, o algo que tenía que ver con el gobierno de Cuautlapuchitlán, ¿no? Y en este lugar es uno de los donde más vemos que cuando se abandonó Cuautlapuchitlán, llegó gente y hizo sus casitas donde no debía. Estas son casas de muy mala factura, hechas en un espacio que fue o muy importante a nivel político y administrativo, o muy importante a nivel religioso. Pero como ya se había abandonado, pues entonces tenían patio para jugar, ¿no? Para hacer sus actividades, y empezaron a reutilizar la piedra para hacer sus casas, ¿no? Eso es hacia 300 después de Cristo. Aquí tenemos un acercamiento de la casa del señor, o la familia que pensamos gobernaba Cuautla en algún momento. Como ya no encontramos la escalera completa, hicimos estas rampas para más o menos reponer los volúmenes, ¿verdad? Nunca encontramos el acceso, entonces no sabemos si se accedía por aquí, o ya con el paso de los años, bueno, de los siglos, se perdieron los accesos a este gran patio, ¿no? Y esta es la casita. ¿A poco no les gustaría aquí, como les digo, de aquí, como dice el señor, se ha de ver el pico de Orizaba? Yo no tengo gusto de verlo, pero sí el Popo y aquí está haciendo su esplendor
cuando en las mañanitas que está el cielo limpio, ahí es donde uno entiende que todo esto es un paso natural hacia el Valle de México. Bueno, como les estaba comentando, pues en esta zona es evidente la ocupación del sitio. Cuando ya el sitio había sido abandonado, llegaron ahí otras familias, empezaron a desbaratar los edificios en ruinas y se hicieron sus casitas y ahí se quedaron un rato, ¿no? Lo importante de todo este asunto es que en todas las excavaciones que se hicieron nunca encontramos nada que fuera más allá de 300 años después de Cristo. Pues Tlacochitlán, el sitio ya, digamos, cercano a la era de la conquista, la época de la conquista, estaba en el pueblo. Entonces ahí encuentra uno cerámica azteca. Por Piscoac conquistó esa zona hacia más o menos 1400 y algo, creo que 1430, una cosa así. Entonces es completamente diferente. Entonces nosotros tenemos idea de que por 500 años allí no vivió nadie, hasta que hubo una preocupación de un grupo que se conoce como los Cohuiscas, los cuales fueron conquistados por los aztecas, y eso es, digamos, el antecedente ya de la ocupación colonial de Paso Morelos o Tlacochitlán, que por cierto se llama Paso Morelos por un maestro que estuvo leyendo toda la historia de cuando capturaron a Morelos. Entonces dicen que lo habían agarrado cerca de Tlaxmalac, y entre Tlaxmalac y Tenango del Río, ¿verdad? Entonces dije, pues entre Tenango del Río y Tlaxmalac, Paso Morelos, ¿no? Entonces él fue el que propugnó porque se cambiara el nombre, pero en los documentos de época colonial, Paso Morelos se llamaba Tlacochitlán, por eso de ahí se tomó el nombre para la zona arqueológica. Bueno, esto nada más para seguirnos dando idea que el señor sí tenía su casota, pero que tenía a un lado toda la gente que los gobernantes requerían para sus comunidades y para el ejercicio de sus funciones. Este es el pozo de agua donde se abastecían en el pueblo de Tlacochitlán, y también tiene una historia triste porque cuando el sitio fue encontrado, el pozo estaba lleno, tenía agua. De hecho, la gente tomaba agua para sus animales, ¿no? Pero, como siempre hay un pero, cuando dinamitaron para hacer el túnel, pues resultó que el nivel freático bajó, se perdió. Entonces ahora pues, lo que uno puede ver es un charquito ahí, ¿no? Pero estos muros son de época prehispánica. Los ingenieros de la obra, que se habían dado cuenta de que podían sacar agua de ahí, pues no fueron y pusieron cemento a las piedras para que no se colara. Pero este es el lugar donde la gente se aseguraba de que siempre hubiera agua para las familias, como aljibe. Aunque en realidad era un pozo, un manantial. ¿Sí? Sí. Y bueno, ya entrando a las cosas que nos gustan los arqueólogos, son algunos de los tipos cerámicos de Paso Morelos, de Tlacochitlán. Como les decía, había unas grandes ollas que, ya ni me acuerdo si se llamaban paso alisado o paso simple, pero eran para almacenar grandes cantidades de agua o de granos. Tenemos la cerámica que era como la de lujo, que se llamaba Calvario Pulido, algunos todavía con reminiscencias medio olmecas, y tenemos que se llama Paso Naranja, que ya era la vajilla así como para cuando había visitas, ¿no? Así ya con su decoración de figuritas en las patas y todos así muy monos. Aquí está una de las figurillas mezcal que se encontraron. ¿Sí? Bueno, esto es para los compañeros arqueólogos. Estas son las formas más comunes de la cerámica de Tlacochitlán. Estos, aunque no se distinga mucho, son las pocas evidencias de cerámica olmeca que encontramos en el lugar. El blanco granular, que es muy de la zona de Balsas y Macusac, también desde épocas del preclásico superior y medio superior. El paso simple, no recuerdo cómo se llamaba, el paso naranja, la presencia de comales para hacer tortillitas y cosas así, grandes como cucharones, como tazas, no sabemos qué. Esto que es la vajilla de paso naranja, que les decía que es más o menos como ya fina,
y esta que es la Calvario Pulido, que era así la super wow, ¿no? La más fina que había en Paso Morelos. Pues como las fotos las tiene Arturo Talavera y no lo puede ver para eso, estas están en la revista de Arqueología Mexicana, más o menos para que se den una idea de tipo de vasijas que se usaban ahí en Puebla, ¿no? Estas son las figurillas más representativas que se encontraron en Cuetlacochitlán. Las que son de influencia olmeca son estas, y esta es la que se conoce como dedos, que está asociada no directamente a los olmecas, pero sí con grupos contemporáneos a los olmecas de la Cuenca de México y otros lugares, con rasgos que intentan ser olmecas. Y estas que son del preclásico superior, pero es muy interesante, muy importante que estas figurillas, que son las típicas de la época de florecimiento de Cuetlacochitlán, tienen mucho parecido con las primeras figurillas de Teotihuacán. Las figurillas que se conocen como Zacuali o Teotihuacán I son muy parecidas a estas. Ay, que eso nos queda de tarea, ¿no? Si se conocían, si gente de Cuetla se fue para Teotihuacán o alguna cosa así, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de la lapidaria. Se encontraron hachas de piedra verde, talleres de cuentas, donde veíamos todo el proceso desde la materia prima, cómo se iba trabajando, cómo se iba procesando, hasta que se tenían las cuentas ya terminadas. Estas son las dos figurillas en escala, horribles, pero son las de las más antiguas que hay, y es de lo que nos ha permitido poder ligar el sitio de Cuetla junto con otros indicadores con esta cultura del balsa, ¿no? Y como les comentaba, aparte de las grandes casotas y los drenajes y las callesotas, había otros elementos que nos estaban indicando que había una jerarquización social muy fuerte en Cuetlacochitlán, que ahí vivía pura gente rica, por llamarle de alguna manera. Entonces, uno de los entierros que se encontraron es el entierro 6, que estaba abajo de un muro, que estaba ya casi totalmente deshecho. Aquí pueden ver lo que quedaba del entierro. Tuvo esta ofrenda. Entonces, ¿qué tiene de particular? Bueno, aquí tenemos caracoles olivas, que son del Pacífico. Aquí tenemos Spondylus, no me acuerdo cómo se llama, pero este es del Caribe, este no es del Pacífico, y todo lo demás sí es del Pacífico. ¿Qué hace ahí un caracol del Caribe? Entonces nos está hablando exactamente de la ruta que estábamos comentando, ¿no? O sea, la gente de Cuetla tenía como para traer cosas de Acapulco y traer cosas vía del Valle de Morelos, de lugares tan lejanos como la costa del Golfo de México o del propio Caribe. También se encontraron agujas de hueso de venado, anillos, pulseras de concha, vamos a ver, y navajillas de obsidiana que venían de ¿dónde? De la Sierra de las Navajas en Pachuca, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto nos está hablando de objetos suntuarios, un personaje de alta jerarquía, pero también nos está hablando de las rutas de intercambio en las que estaba inmerso Cuetlacochitlán hace 2000 años. Ahí está, aquí para seguirnos regodeando. Este es un collar con sus olivas, las navajas de obsidiana que se usaban para autosacrificio. O sea, las élites en Mesoamérica tenían como costumbre hacerse autosacrificio, sacarse sangre de la lengua o de los genitales, y en ciertas ceremonias ofrendaban a los dioses su sangre, ¿no? Para eso eran estas navajas. Esta es una pulsera de concha del Pacífico. Y una cosa muy importante, ¿no? Este es un collar de dientes humanos que tenía el entierro 6. Cuando se hizo el estudio, nos dimos cuenta, bueno, los antropólogos físicos se dieron cuenta de que no eran los dientes de un solo individuo, era de varios, y más o menos todos de la misma edad, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos desde muelas hasta incisivos de varios individuos, lo cual quiere decir que el dueño de ese collar pues ha de haber tenido el poder de decidir pues quién se moría y quién no, o cuando menos tener acceso a los restos mortales de gente que no era de su familia, ¿verdad? O era dentista, ¿no? O era dentista. Y una cosa muy bonita, yo cuando encontramos esto, pues yo juraba por mi mamacita que era un güiro, y la cabeza en estilo mezcala, ¿no? Y aquí un
chulada, ¿no? Pero Arturo Talavera, que lo estuvo estudiando y comparando con otras cosas, dice que es la empuñadura de un bastón de mando, lo cual nos está diciendo que sí, ahí era. Esto era de un gobernante de Coatlahuachitlán, ¿no? Aquí tenemos otra imagen donde se compara contra un fémur trofeo de Cacaxtla, y bueno, menciona a Arturo que en esas épocas era como un objeto de prestigio tener el fémur de un enemigo, ¿no? O de una persona así. Y bueno, pues si lo podían mandar a grabar y hacerlo bonito, pues todavía más muestra de poderío, más muestra de prestigio, más muestra de mando, ¿no? Y en contraste con Martín Rojas excavando uno de los entierros ahí junto a la carretera, pues las casas de abajo eran así como que, ay, todas pobrecitas, y los muertos que encontraron ahí pues no tenían ofrenda. Entonces ahí se acaba de ver la diferencia tan abismal que había de la gente que vivía en la parte casi que urbanizada y los campesinos que trabajaban para mantener a los de la parte urbanizada, como siempre. Y bueno, ¿cómo es Coatlahuachitlán actualmente? Bueno, pues aquí podemos ver la autopista del Sol, la sombra que provoca el túnel, y esta es la parte que se ha trabajado. Como les comentaba, el sitio es más o menos así, pero no se ha podido o no se ha excavado totalmente. Aquí tenemos un acercamiento. Sí. Y bueno, el Centro INA ha hecho muchas cosas por el lugar. Hicieron ya una unidad de servicios. Aquí sí yo estoy bien desactualizado porque no lo comento mucho, pero lo voy a comentar ahorita. Esto no lo platico mucho, pero aquí entreno. No, la verdad es que yo dejé de ir a Paso Morelos porque en 1992, cuando estábamos ya por finalizar las excavaciones, llegaron un día dos tipos a robarse una de las alumnas de Arturo Talavera. Entonces ya saben, como en el mundo Malboro, ¿no? Llegaron en caballo y en una cuerda y hacían escándalo y la pistola y Arturo no estaba, Arturo estaba abajo. Yo estaba arriba con los trabajadores porque estábamos limpiando el sitio porque ese día iba a ser la fiesta de fin de temporada. Entonces, pues a mí que se me ocurrió pues decirle a los trabajadores, vénganse acercando a día poquito, así como quien no quiere la cosa, para que en un momento dado seamos más que ellos y podamos defender a esta muchacha, ¿no? Que se llamaba Susana. Entonces me decían los trabajadores, no, es que esos son bien malos y matan y no sé qué. Pues sí, pero nosotros somos machos, somos muchos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces, afortunadamente lo que pasó fue que estos señores se pusieron a platicar conmigo, bajaron el mezcal, sacaron un queso, casi que estábamos negociando a la muchacha, y ya pues yo le dije así discretamente a los trabajadores que se fueran subiendo a la camioneta. Y en su momento le dije a Susana, aquí están las llaves de la camioneta, súbete. ¿Sí? Y entonces, pues ya me dijeron que nos iban a matar, que iban a romper las ruinas, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo también puedo subir a la camioneta. Y ya nos vamos, y con estos tipos atrás, ¿no? Entonces, pues ya los fui a acusar con el comisario Gidal, me ha pasado esto. A la muchacha la dejamos ahí en la caseta de Paso Morelos para que se la llevaron en autobús a México y según el comisario pues habló con estas gentes y que ya no pasaba nada, ¿no? Pero yo como a los 2 días iba en la camioneta, me encuentro uno de ellos a caballo y me dice, ¿tú? Entonces pues yo sí me quedé, o sea, terminamos temporada y todo, pero yo mis respetos con la gente de Guerrero, ¿no? Hay gente que sí es muy apasionada de las venganzas, entonces pues yo dije, no, mientras menos me pare por ahí, cuando menos hasta que se muera este señor, pues ya, ¿no? ¿Ya? Sí. No, pero no era Pantera, ¿eh? No, la subimos ahí al autobús en la caseta de Paso Morelos. Entonces, bueno, por esa razón yo me ausenté un poco de paso. Arturo sí ha seguido viniendo porque como es más,
no que sean unos valientes, él es más como interacciona más con la gente. Entonces ya es compadre de varias gentes. Creo que ya le ofrecieron ahí un terreno para que haga su casa. Alguna vez creo que le andan regalando un caballo, no sé. Entonces él sí ha podido estar regresando un poco más, ¿no? Pero yo sí, la verdad, dije, bueno, vamos en bolas, ¿no? Yo solito, pues no, tendría que pensarlo un poquito más. Sí. Bueno, esta es una perspectiva de cómo se veía más o menos en tercera dimensión. ¿Sí? Y bueno, como les decía, en aquí ya está desactualizado por las razones obvias, pero yo sé que ya hay una señalización nueva. Esa es la que habíamos puesto nosotros, que ya se la comió el sol, creo que la balancearon, no sé cuántas cosas, pero ya la pusieron. O llegó al Cuateclán. ¿Mande? O llegó al Cuateclán. Pues quién sabe, sí, yo ya no sé. Y bueno, una cosa importante para el sitio fue que, si no estoy equivocado, fue en el 2011 cuando se logró, el Centro INA logró que se cedieran los terrenos que son del derecho de paso de la SCT, que es donde está todo el grueso de la zona arqueológica. O sea que ya esos predios ya no son un problema para nosotros. Y últimamente hicieron la unidad de servicios, que hasta donde me platicaron ya está llena de... Ajá, y ya tiene su sala introductoria y todo, ¿no? Entonces, bueno, poco a poquito ahí va. Y como cereza del pastel, hace como 5 meses me encontré a Francisco Beristán, que está trabajando en el registro público, y me dijo, ya casi está la declaratoria de Tlacochitlán, felicidades porque ya casi va a salir la declaratoria. Pero eso yo lo vengo oyendo desde hace como 12 años, así que pues son diarios. Ajá. Y bueno, de Tlacochitlán pues se han publicado algunos artículos, había una mini guía, ahora se está haciendo la nueva. Hay un artículo en la revista de Arqueología Mexicana, del cual traigo 10 ejemplares de fotocopias para los interesados, de preferencia que se los puedan rolar porque nomás son 10 y está lleno, gracias a mucha asistencia. Se publicó un librito que fue mi tesis de maestría, pero comentábamos que con este editor alemán se dio la posibilidad de publicarlo, pero en una versión resumida. O sea, a mí me dijo que no pase de 100 páginas. Y bueno, en 100 páginas tratamos de explicar todo lo que les estaba platicando ahorita. Se publicó el libro, ya se agotó. Entonces los ejemplares que por ahí andan circulando todavía se pueden conseguir en Amazon. Y luego, pues desgraciadamente Klaus falleció, entonces pues ya no hubo más tiraje de los libros. Pues ahí anda, ¿no? Yo dejé unos aquí cuando vinimos a hacer la presentación del libro. Se vendieron en el museo. Ajá, y uno se quedó para la biblioteca porque me pidieron los ATM. Y bueno, también hicimos un trabajo sobre la iglesia de visitación de Tlacochitlán, que era una iglesia agustina, y hay mucha información sobre esta iglesia, porque de aquí misionó un sacerdote que se llamaba Hernando Ruiz de Alarcón, que era hermano ni más ni menos que Juan Ruiz de Alarcón. ¿De dónde está el lienzo? ¿Mandé? ¿De dónde está el lienzo? Sí, ¿dónde está el lienzo, chavo? Entonces, Hernando Ruiz de Alarcón hizo un tratado muy amplio de todas las hechicerías que hacían los brujos de Tlacochitlán en el siglo XVII, y porque era famoso por eso en aquellas épocas, ¿no? Y también gracias a eso pues pudimos ir rastreando cuántas cabezas de familia había, qué tipo de tributos se daba a la iglesia, cada cuánto iba el padre, todas esas cosas, y bueno, por ahí anda un trabajito publicado sobre la iglesia. Sí. Ah, sí, está bien, sí. ¿Nos mandas el correo? Pues lo tendríamos que fotocopiar, pero te paso la ficha, Sí. porque a lo mejor lo tienen aquí en la biblioteca y ni saben. Si no, pues ya vemos la manera de mandarlo con tema. Y bueno, algo interesante en la iglesia es que hay petrograbados que son del sitio arqueológico de arriba, en las paredes, y hay una Xicomecoatl, una diosa del maíz tierno, en la barda perimetral del patio. Así que un día si pueden traérsela, estaría genial. Y bueno, las conclusiones ahí están. O sea, Tlacochitlán fue uno de los principales sitios
del estado de Guerrero en los inicios de la era cristiana, un sitio que casi llegó a ser una ciudad, y yo creo que por falta de tiempo y por esa antigüedad y por esa complejidad arquitectónica, ya de por sí es una joya de la arqueología mexicana. También es un sitio que nos permite entender cómo fueron los inicios de la cultura mezcala y cómo fue que durante el clásico tenía esos sitios tan grandotes como La Organera y otros lugares, porque ya había una tradición anterior, ¿no? Ajá. Y bueno, que nosotros siempre propugnamos, fueron 7 años, por ejemplo, de estar peleando para que nos dieran dinero para restaurar el sitio, que esa es otra historia, y que para nosotros, por lo menos en nombre de Arturo Talavera Rojas, y un servidor, siempre Martín Rojas, siempre ha sido nuestra preocupación que el sitio se difunda, se dé a conocer y que se valore, ¿no? Que se valore porque de veras es una joya de la arqueología de Guerrero y de la arqueología nacional, y aquí nos queda cerquita, así que pues cuando puedan visítenlo, y pues muchas gracias. Les comentaba, hay 10 fotocopias de no sé si se rifan, ¿cómo se Hay llama? 10, levanten su mano, si son más de 10 la rifamos. No, pues sí, Bueno, sí, pues es que no sé. a ver, te lo doy, pues sí, que levantar la mano. Bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, ¿sí? Realmente es una, para los que pasamos por ahí abajo del cubo y pues, nunca caemos en la, bueno, yo tuve la curiosidad 2 veces de subir, saber todo lo que pasó en ese lugar y en aquellos tantos siglos, pues es realmente fascinante, ¿no? Y estar ahí en ese lugar, ver los paisajes que tienen. Y como le digo, en circunstancias muy especiales, cuando está muy despejado y ha habido a lo largo de lluvias, sobre todo en invierno, se logra ver la Malinche en Puebla y hasta el pico de Orizaba. Se logra ver, igual aquí en la bajada de la Guaracha, se logra ver el Nevado de Toluca. También, y es un espectáculo fascinante. Yo viéndolo, se ve ahí, yo sin saberlo, luego deduje que era una residencia, ¿no? Por los baños y por tanto drenaje que tiene, y que era, o sea, tenía mucha agua, pues ahí es. Yo le quería preguntar, de adelante para allá, ahora sí que hacia el oriente, Papalutla, ¿hay alguna conexión con esto? ¿Papalutla llegó a ser algún centro también de descanso de algunos ahora sí, de los ricos de esa parte de ahí? Porque por ahí había alguna vez supe yo eso, pero no sé si realmente era cierto, esas aguas termales ahí de Papalutla, ¿no? Y pues realmente creo que el sitio hoy debería de tener una buena difusión para tanta gente que pasa ahí, que anda buscando no nada más el turismo de playa, sino otro tipo de turismo, más señalización de cómo llegar. Hoy está la señalización de pirámides, un estacionamiento adelante que tú no sabes qué cosa es, y con miedo de decirse, híjole, bajo, ¿no? Hay unas escaleras que me imagino que se construyeron como para el tiempo del rescate del sitio, ¿o no? No, pero sí tienen mucho tiempo esas escaleras. Las escaleras originales sí fue cuando la carretera. Sí, sí, bueno, que deben estar rehabilitadas, pero sí, y realmente no hay indicación cómo se llegue, viniendo por la autopista del centro, cómo se llegue a ese centro por el lado de la carretera de Loaza o el Suco, creo yo, porque no hay una señalización. Entonces sí yo creo que debería de haber un poquito más de difusión de este lugar, que realmente es pues muy, muy hermoso. Y muchas gracias y lo felicito por esta presentación.
Bueno, de Papalutla yo conozco los balnearios, pero no le podía responder porque no llegamos hasta allá con la investigación. Lo que yo sí le puedo decir es que en las indagatorias, en andar ahí buscando, resultó que por los años 60 anduvo por aquí un arqueólogo gringo que se apellidaba Gringo, digo como cosa curiosa. Entonces él por ahí publicó una nota de 3 paginitas citando un informe que jamás hemos podido encontrar, o sea, no está en el archivo técnico de INAH en ninguna parte. Pero en ese archivito dice él que él anduvo haciendo recorrido, no por Papalutla, pero sí cerca de Iguala, y que en las cimas de los cerros encontró varios sitios del Preclásico Superior. O sea que nosotros podemos suponer que Cuetlacuchitlán es como el ombligo de una cosa, de una región gigantesca, no sabemos hasta dónde llega, y que está caracterizada por este tipo de sitios. Entonces, bueno, si en Papalutla se hiciera algún tipo de investigación buscando este sitio de asentamientos en las partes altas, pues probablemente se podría relacionar, ¿no? Pero por ahorita no sabemos, ¿no? De la difusión, pues sí tiene razón, pero pues hemos ido poco a poquito. Y lo curioso es que si usted se mete a internet y teclea Cuetlacuchitlán, le salen ahí un montón de cosas, ¿no? Hasta en ruso está el texto. Pero sí, yo creo que poco a poco. Yo creo que ahorita una cosa que sería de mucha felicidad es que de veras se logre la declaratoria del sitio, porque eso abriría la posibilidad pues a las unidades de servicio, a todas las zonas de atención al público y tener más manera. Ya la unidad de servicio ya está pues, pero no me refiero a que tengamos no sé, agüita para los baños. Ya tenemos agua. También ahí van. No, a ver, yo sí quería comentarles porque creo que ha sido un esfuerzo enorme que ha hecho el Centro Lina Guerrero, porque desde que yo llegué empezamos a pelear con la SCT que nos permitieran que hubiera un acceso desde la autopista del Soldado, que solamente para poder llegar al sitio había que entrar a la población de Paso Morelos y por un camino bastante difícil, una brecha, que son cerca de 2 kilómetros aproximadamente, era la única manera de llegar al sitio. Entonces peleamos, como no se imaginan, oficios fueron y vinieron, y nos dijeron que había que pagar un proyecto costosísimo, porque dado que es una autopista, no podía haber la manera de que nos dieran acceso a eso. Nosotros empezamos a venderle la idea a Capufe de que era el único sitio a nivel nacional que se encontraba sobre una carretera y que por lo tanto era como su hijo y que podía ser el ícono de la SCT, porque es el único sitio abierto al público prehispánico que se encuentra sobre una carretera. Entonces logramos, por lo menos logramos, que quitaran las vallas de contención y que nos permitieran el que pudieran habilitar ese pequeño estacionamiento que hay, porque el problema es que como una carretera de alta velocidad se tenían que poner inclusive tope, estas cosas que hacen para bajar, para disminuir la velocidad, porque podíamos también provocar un accidente. Pero hay sí. Hay 1000 entradas y salidas de la carretera. Bueno, pero no están oficialmente, o sea, como tal no se podía. Lo único que hicieron, dado que sí les interesó el asunto del sitio, es el que nos ayudaran a habilitar este espacio que tenemos, y nosotros, con el programa de empleo temporal, construimos un acceso hacia la zona, construimos unas escaleras, unas escaleratas ahí, además que ya está reforestado, tiene árboles, quedó muy bonito el acceso. Los invito en verdad a que si pueden, cuando vayan de aquí de Chilpancingo a la Ciudad de México, pasando el túnel, ahí está luego la entrada. Ellos nos permitieron poner este aviso de que hay una zona arqueológica. Estamos viendo la manera de poner una señalización más grande, pero esto tiene que ser en bajo perfil, dado en que no hay fantasmas, que le llaman fantasmas y todo esto, para disminuir la velocidad,
y que provocáramos un accidente que nosotros, créanme que lo deploraríamos muchísimo, ¿no? Entonces, si la gente se interesa, si la gente entra, créanme que entra mucha gente, buscamos inclusive la manera de poder acceder desde el otro lado, y dada la destrucción que se dio, no hay manera de poder llegar. Se construyó también con parte de la piedra que hay de todos esos terrenos. Hay mucha piedra que ocupan para los corrales. La trabajaron y se hizo la unidad de servicios, que ahora la unidad de servicios cuenta con la oficina del custodio, con un espacio muy agradable en donde puedan ustedes descansar. Hay baños para hombres y mujeres, tenemos agua, hicimos una enorme cisterna, ¿sí? En donde además captamos el agua, pues tratando, pues hay que aprender de nuestros antepasados, pues también tratamos de captar el agua de lluvia. Tenemos una enorme cisterna que nos ayuda a que los baños tengan agua, y también agua para poder regar. Pues ahorita ahí no se ve, porque creo que acaba de ser construida la unidad de servicios, pero ya logramos también tapar un poco la unidad para no visualmente no meterle ruido a la zona, y hemos puesto muchísima vegetación, y ahora pues ya tenemos hasta una bodega. O sea, hemos tratado de darle una dignidad y un espacio, o sea, una unidad de servicios digna para toda la gente que nos visita. Además, otra de las cosas que yo sí les quiero comentar es que de la imagen que presentó también, desde las pocas capillas abiertas que hay en Guerrero, de los vestigios que quedan de capillas abiertas, que es justamente la que está en Paso Modelos, nosotros ahora en el 2013, con el programa de empleo temporal, restauramos la parte de la capilla, y se encontraron además otros grabados ahí, y hemos estado peleando con la gente que nos permita tirar ya, porque ya están construyendo en el panteón estas edificaciones que hacen ahora para las tumbas verdaderamente horrendas, pero ya estamos trabajando en la restauración también de esta capilla abierta, porque es un patrimonio histórico verdaderamente importantísimo, ¿sí? Entonces, nosotros poco a poco, la razón es esa. Capufe ya lo retomó, inclusive nos ayudó, fue la gente, los trabajadores de Capufe fueron y nos ayudaron a reforestar parte de los espacios donde nos dijeron que no había problema. Logramos que a través de Capufe se pagaran estos dos terrenos, ¿sí? En donde está esta parte de donde están las habitaciones del gobernante, ¿sí? Era un señor que tiene años que había cedido este espacio, pero no podía sembrar, y dijo, bueno, a mí ya páguenme algo, por lo menos que yo tenga un beneficio, y con ese dinero yo me compro otro terreno. Logramos convencer a Capufe de que esto se hiciera, logramos pues, una donación para que se compraron los dos terrenos que nos importaban muchísimo, y la idea es comprar después la otra parte. Justamente decía el arqueólogo que habría que excavar justamente donde están todas estas otras unidades habitacionales, que esa sería otro de nuestros sueños, el poderlo conseguir. Pero estas son las razones y los pasos que hemos dado. Los invitamos a nueva señalización. Este año lo que queremos es darle una limpieza a la zona, porque ya todo lo que son parte de los muros están ya muy sí, con mucho musgo, mucha cianofita. Pues queremos darle también una limpieza al sitio, y la vista es verdaderamente maravillosa. Es que de verdad, créanme que hemos estado haciendo esfuerzos enormes, que es una visita muy agradable. Y bueno, ahora con la ayuda también que nos permitió el acceso a su información, abrimos ya una sala introductoria que nos sirve también para cuando ustedes van y visitan el sitio, que tengan una mayor información. Aquí está el arqueólogo Edgar, que nos ayudó a hacer la reproducción justamente de las imágenes del entierro que encontraron, y lo trabajaron aquí el personal del Centro INA, Toño, todos los arqueólogos nos ayudaron a hacer las reproducciones de las piezas,
porque pues, como no hay vigilancia en la noche no podíamos poner las piezas originales, pero sí hay reproducciones y la visita es también muy, muy agradable. Entonces, pues sí quería yo, veía prudente aclarar. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Creo que como guerrerenses nos felicitamos, ¿verdad? Hace tiempo pensábamos y envidiábamos a otros estados que tenían su arqueología y nosotros pues, en eso éramos muy pobres. Yo creo que las únicas que conocíamos eran la de Acapulco, la de La Palma, algunos vestigios. Pero creo que hoy que presenta esto, pues pasamos por la carretera, ¿verdad? Por más que estiremos el cuello no vemos nada más que unas puntitas y no nos hemos atrevido a bajar y subir porque no sabíamos el acceso, ahora ya lo sabemos. Y creo que esto es muy importante porque eso nos da más orgullo a los guerrerenses. No sé si ustedes guerrerenses. Bueno, eso es muy importante también y le felicito. Yo soy de Puebla también, pero soy guerrerense de corazón. Esto que nos ha presentado, pues muchas veces hemos encontrado sitios, por ejemplo, Cantona. Cantona es un lugar así, también es con muchos vericuetos, es grandísimo, ¿verdad? Y va a ser muy grande, ¿verdad? Porque no está descubierta todo. Y creo que esto va a ser muy interesante que se descubra. Hay otras cosas que dice, se roban las cuentas y quiero comentarles algo. La familia de mi esposo vivió en Tonalapa del Sur, y entonces hubo una temporada como en 1970 y tanto, que había mucho, bueno, la gente, sus casas, como un auge en escarbar en un lugar que se llama La Venta de Palura, que está enfrente, así es que escarbaban y había una tiendita a lo largo de la carretera que le vendía las cuentitas y le vendía todas las cosas, pero pues no saben, yo no sé si haya de verdad otros vestigios en ese lugar, porque si había cuentitas y había cositas y muñequitos y todo eso, ellos decían muñecos, ¿verdad? Y pienso que ahí debe haber algún sitio importante, pues que nunca se ha llegado. Entonces, sería muy interesante, ¿verdad? Y felicidades a ustedes también. ¿Algún otro comentario? Nuestro amigo Blanco, Buenas tardes, soy Carlos Vélez. Tengo una duda. Mi duda es, la zona de Tlaxcochitlán perteneció a la zona, a la cultura del Balsas, conocida como Mezcala. Yo tengo una duda. Anteriormente fue creada por los olmecas, es lo que yo no entendí, y como información extra, estoy leyendo un libro que se llama El arte de Mezcala, que es un poquito complicado de conseguir, me tardé 2 años y medio en conseguirlo. Irónico, lo conseguí en Estados Unidos, me costó $200. Fue editado en el 91, en coordinación de INA, del gobierno del Estado. Estoy leyéndolo y por eso era mi duda, si en el 91, cuando se descubrió la zona de Tlaxcochitlán, todavía estaba en proceso o ya se había descubierto cuando estaban haciendo casi al mismo tiempo editando el libro. Bueno, no sé si son paralelos, pero lo que te puedo decir es que más bien Tlaxcochitlán toma importancia cuando ya los olmecas y que Tlaxcochitlán no era una parte importante de la zona olmeca de Guerrero. O sea, nosotros en los recorridos de la carretera nos percatamos que el asentamiento nuclear olmeca a lo largo del Balsas es pues ahí más o menos por San Francisco Xomatlán, por donde está el puente de Solidaridad. Para los dos lados están los sitios olmecas y obviamente eso te va llevando al sitio de Teopantecuanitlán, ¿no? Ajá.
Entonces, bueno, como siempre hay un centro y una periferia, ¿no? Siempre en el centro está lo más bonito y en la periferia lo más sencillo. Pensamos que para la época en que Pantecuatitlán estaba viviendo sus últimos momentos, pues sí había gente en Cotlajuchitlán, pero muy discreto, ¿no? No pasaba de ser una aldea pequeña, ¿no? De hecho, esto es post-Tolmeca. Pues les agradecemos mucho su asistencia esta tarde. Fue un placer tenerles aquí y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Centro Ina Guerrero, la directora del Centro Ina Blanca Jiménez Padilla y nuestro expositor de esta tarde, el doctor Manzanilla López, pues les agradecemos muchísimo. Gracias y les esperamos. Directora, nos hace el favor de invitarles a la siguiente sesión. La siguiente sesión es el 7 de agosto, también un tema interesantísimo, Pedro Asensio de Algeciras, entre la memoria y el olvido, de la doctora Anne Warren Johnson. Como ustedes saben, ella es una antropóloga que trabaja en la Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es experta en Pedro Asensio, en esta historia que tiene relación con los diablos de Tehuelhuapan, con la independencia. Su tesis de doctorado es en este tema, así que va a estar muy, muy interesante. Les esperamos el 7 de agosto. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias a la regidora de Cultura que nos acompañó, a Horacio Aragón de Fundación Aragón, a la doctora Magda Vázquez, a los amigos de Montaragón y a todos nuestros amigos queridos.